Gracias, mi hermana Polly, por darme esta oportunidad. Y les agradezco a todas las hermanas que se conectan para escuchar esta palabra, porque esta palabra, hermanas, que traigo, ustedes van a poder comprobar las citas con su Biblia para que así ustedes vean que no es una opinión mía, es una, más que nada, es una ampliación de lo que dice la Escritura, usando los mismos textos de la Biblia, para que así tengamos una renovación de entendimiento. El tema, la conducta de la mujer cristiana, yo creo que he escuchado como unos 10 diferentes temas de esto mismo, la conducta de la mujer cristiana, y en cada una siempre he aprendido algo nuevo, y espero primeramente Dios traerles también una nueva percepción de lo que es este pasaje que voy a estar usando. Voy a estar utilizando en Primera de Pedro, pasaje de hoy, Primera de Pedro, del capítulo 1, del 13 al 16. Y voy a repetir cada pasaje 2 veces para que así, si ustedes quieren escribirlo, puedan hacerlo. Hoy estuve batallando con mi PowerPoint y al abrirlo se ponía más débil mi conexión, así es que voy a tratar de repetir, a ver si al darle el visual no, no hay problemas de la comunicación, porque para mí pues es más importante que puedan escuchar la comunicación. ¿Okay? Entonces vamos a ver este pasaje en Primera de Pedro 1, 13 al 16. Recordando que vamos a estar mirando la conducta de la mujer cristiana. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Y el día de hoy, mis hermanas, vamos a estar hablando del primer tema, que es ampliar. ¿Qué quiere decir? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No sé si ustedes, hermanas, en alguna ocasión han andado en bata así en la casa y luego de repente dicen: ay, tengo que venir a trapear aquí la cocina. Pero el traer esa bata muchas de las veces les estorba, ¿verdad? Porque es una bata ancha y al querer hacer alguna acción no les permite el trapear o el barrer o el recoger lo que tienen, está esa bata ahí dándoles pues problemas, no las deja actuar. Pues así, mis hermanas, era en los tiempos bíblicos. Ahí vamos a mirar aquí un visual. Déjenme ver, a ver si puedo. Ok. Vamos a ver este screen. Vamos a ver si no se nos va. Pueden mirar aquí lo que quiere decir que es ceñirse los lomos. Si ustedes miran la túnica de aquí de este hombre, ¿sí la pueden ver? Quiero confirmar que la están mirando. Sí, hermana, sí la vemos. Si pueden mirar Sí, sí, déjenme ver. Vamos a ver. Ok. Ustedes pueden mirar que creo, no sé si se está mirando la versión pequeña o grande. ¿Sí pueden ver la grande? Se ve, sí se ve una persona que trae una bata y cómo se la está ajustando. Ajá, esto imágenes. quiere decir, hermana, esto quiere decir ceñirse los lomos. Quiere decir que fíjense cómo está la bata toda suelta, ¿ok?
Entonces, esta túnica no permitía hacer trabajos pesados o estar en acción o pelear. Y al ceñir los lomos, lo que quiere decir es que se tenía que arremangar la túnica, se le juntaba el material todo así por delante y luego se lo ponía hacia atrás por medio de las piernas y luego agarraba dos partes iguales, la mitad del material en cada mano, llevándoselo al frente y luego ya lo amarraba, lo sujetaba para que no estuviera suelto, para que estuviera bien amarrado, ¿ok? Eso es lo que quiere decir a ceñir vuestros lomos. Quiere decir que eso que está suelto necesita ser controlado, necesita ser sujetado. Necesitamos ponerlos en sujeción para que no estorbe, para que no pueda ser de tropiezo en nuestra acción. Entonces, esta tarde vamos a hablar de la conducta, que es una acción basada en ciertos factores o fenómenos psicológicos, como por ejemplo la percepción, es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Cuáles son los pensamientos o sentimientos, emociones, actitud, experiencia previa? Todo esto, mis hermanas, influye en influye tanto en nuestra actitud, influye tanto en nuestra percepción, y eso afecta cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta. Entonces, por eso es importante sujetar todo eso. Hay muchas ideas que tenemos en nuestra mente que están ahí flotantes, que no están verdaderamente calificadas o organizadas. Y eso es lo que quiero hacer esta tarde. Quiero organizar esas ideas para que ustedes piensen muchas de las veces en por qué actúo, por qué estoy actuando de esta manera y no sé por qué actúo de esta manera. Pues muchas de las veces es porque esos pensamientos sueltos que andan ahí en su cabecita no están sujetados a una clasificación que debe de estar sujetado. Entonces, por eso en este pasaje donde nos dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vamos a enfocarnos a sujetar lo que esté suelto, hermanas. Vamos a apretar todo aquello y estar listos para actuar. Nuestra mente no debe de divagar, no debe de claudicar o no debe de estar enredada, porque cuando no tenemos claridad, cuando no tenemos todos esos conceptos sujetados, lo que viene sucediendo es que no estamos ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, esta tarde, para poder ceñir los lomos de vuestro entendimiento, por eso vamos a enfocarnos en aquello que nos causa muchas de las veces confusión. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Lo primero que vamos a hablar es de nuestra percepción. ¿Qué es la percepción que yo tengo? ¿Qué es mi punto de vista sobre el Señor? ¿Qué es lo que yo estoy, cómo estoy observando, interpretando, comprendiendo aquello que he observado a través de mi vida, ya sea por modelos que estoy mirando, cómo se filtra la información a nuestro cerebro y empieza ahí a crear diferentes percepciones, cómo está afectando esa percepción. Vamos a mirar dos percepciones el día de hoy. La primera es una percepción de un Dios lejano y vamos a mirar la percepción de un Dios que está cerca, de un Dios cercano. Y para esto, mis hermanas, vamos a utilizar dos personajes de la Escritura que tienen las dos diferentes percepciones. Hay un personaje que tiene una percepción de un Dios lejano. Y el Dios lejano, hermanas, cuando uno mira a Dios de lejos, esa percepción afecta mucho de la manera que uno actúa, afecta mucho de la manera que uno piensa, afecta mucho también de la manera que uno siente y se deja llevar por las emociones.
Vamos a mirar a nuestro primer personaje, que es Saúl. Saúl, mis hermanas, él ve a un Dios lejano y lo ve ajeno. ¿Cómo sabemos esto? Cuando escudriñamos las Biblias, vamos a ir a 1 Samuel 15 a 15. Y ustedes saben que Samuel fue el primer rey de Israel que fue ungido, ¿verdad? Y él no fue ungido porque Dios lo escogiera, hermana. Dios no lo escogió. En realidad, quien escogió fue el pueblo. El pueblo quería un rey y Dios se entristeció mucho porque dijo, me han desechado. Ustedes quieren seguir la corriente del mundo, todo el mundo tiene rey, y quieren ustedes tener un rey. Entonces él se entristeció, pero al igual le dijo a Samuel que escogiera a este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre alto, de buen parecer, fuerte, robusto, y era de la familia de Benjamín. Entonces, cuando ustedes entran en 1 Samuel, ustedes van a ver ahí toda la historia de Saúl y lo que Saúl, la perspectiva de Saúl, ¿cuál es su perspectiva? Él, en las palabras claves, hermana, en 1 Samuel 15:15, nos dice así: de Amalek las han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las abejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Esa es la palabra clave que me indica, mi hermana, la perspectiva de Saúl. Saúl no está mirando a Dios como un Dios propio, como un Dios al que él le sirve, un Dios que a él conoce, un Dios que está cerca. Él lo mira como un Dios lejano y ajeno, porque le dice a Samuel, dice, tu Dios. Cuando ustedes piensen en esa palabra, hermanas, esa palabra es clave para mirar las perspectivas de una persona. Cuando ustedes escuchan hermanitas que le dicen a ustedes, ora a tu Dios para que me ayude con esta enfermedad. Ahí ustedes pueden oír la perspectiva de aquella persona. Aquella persona no está confiando en el Señor, no está confiando en Dios, no lo ve como un Dios cerca y palpable, lo ve como un Dios lejos. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar y decir, es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque puede escucharnos, porque podemos palparnos, porque Él nos oye nuestras súplicas. Y entonces tenemos que traer esa esa perspectiva de un Dios lejano, de un Dios ajeno, de un Dios que está lejos. Lo debemos de traer más dentro del contexto de la realidad de aquella persona. ¿Por qué? Porque esa persona quizás por la cultura en lo que ella creció, por lo que ella estuvo observando, por lo que ella estuvo oyendo. Acuérdense que la perspectiva es eso, todo lo que se filtra a nuestra mente de nuestros 5 sentidos, su experiencia le está diciendo que este es un Dios de lejos. Y a pesar de que Saúl venía de la familia de Benjamín, que todas estas tribus eran creyentes. Vemos aquí la perspectiva de Saúl, que no está mirando a Dios de cerca, no está mirando a Dios como su Dios, lo está mirando ajeno, lo está mirando de lejos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al siguiente punto de lo que sucede con Saúl cuando él mira qué es lo que él está pensando, qué es lo que él está pasando adentro de él. En Saúl, como él tiene la perspectiva de un Dios lejano, de un Dios de lejos, de un Dios ajeno, él no confía en Dios. ¿Y saben cómo afecta esto en sus decisiones, en lo que él hace? Él es impulsivo, mis hermanas. Él no se pone a meditar. Cuando una persona no tiene a Dios de cerca, hermanas, es una persona impulsiva. ¿Por qué? Porque no está ahí cerca a un Dios al que sabe que tarde o temprano le vamos a dar cuentas.
Entonces, cuando miran a un Dios de lejos, ¿qué es lo que miran, lo que hacen nuestros hijos cuando quieren hacer sus travesuras, verdad? Se ponen bien calladitos y no hacen ruido porque saben que no estamos ahí en el cuarto, y es cuando uno más va y ¿qué estará haciendo amigo? Ya no oigo que está haciendo ruido, y va y se acerca y se asoma y lo ve que está haciendo sus fechorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensa que uno está lejos, que no está mirando, lo que no está a la vista, y por eso él cambia su manera de ser, cambia su manera de actuar. Entonces, cuando una persona no tiene el concepto de un Dios que está cerca, que un Dios que es propio, esa persona va a pensar y actuar de una manera que va a ser impulsiva, va a ser una persona insegura y no va a tomar una decisión correcta, va a ser una acción o decisión arrebatada. Ustedes pueden mirar aquí en Primera de Samuel 13, del 9 al 14. Y como ya saben, todo lo que vamos a estar usando ahorita es de Primera de Samuel para estar examinando estos personajes. ¿Saben por qué? Porque muchas de esas características, mis hermanas, las podemos estar haciendo nosotros en nuestro pensamiento, nuestra percepción de cómo miramos a Dios. Y muchas de las veces así vemos a Dios, lo vemos de lejos. Y por eso actuamos de la manera que actuamos indebidamente. ¿Por qué? Porque no lo sentimos que está cerca. Y si ustedes son de las personas que ven a Dios de lejos, que de vez en cuando se asoma como los padres cuando están vigilando a sus hijos, si ustedes tienen ese concepto, mis hermanas, es cuando entonces de vez en cuando por ahí, vamos a echarnos unas cervecitas, o vamos acá, o vamos allá. ¿Por qué? Si Dios está con nosotros todo el tiempo, Dios es omnisciente y omnipresente, está en nuestras vidas. Pero si nuestro pensamiento tiene esas ideas flotantes, sueltas, de que Dios en veces está mirando y en veces está lejos, entonces es cuando vamos a tener ese tipo de actitud y ese tipo de conducta. Por eso es importante que ustedes no imiten a las acciones y manera de pensar de Saúl. Fíjense bien en lo que vemos en Primera de Samuel 13:13. Aquí Samuel le está recordando a Saúl, le está diciendo, este es tu Dios, ¿verdad? Está diciendo, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová, tu Dios, fíjense bien, ahí le está enfatizando, Jehová, tu Dios, te había ordenado. Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y aquí ustedes pueden mirar que Samuel le menciona Jehová tu Dios. Muchas de las veces nosotros necesitamos que nos recuerden que Jehová está cerca, que Jehová es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y que muchas de las veces lo ofendemos con nuestra actitud, con nuestra manera de actuar, nuestra conducta irrespetuosa. Y cuando nosotros no concientizamos que Dios está cerca, sino que lo vemos que por allá está ocupado en tantas cosas que tiene que hacer, entonces es cuando nos desviamos, mis hermanas. Por eso es importante entender cuál es tu perspectiva, cómo miras tú a Dios. Eso es importante. También otra de las cosas que está sintiendo Saúl es que él no confía en Dios. Él es una persona impulsiva, él es una persona insegura y las decisiones que él hace son arrebatadas. Él ofrece holocaustos. Y yo lo que digo, si esa es una persona que debía de estar escudriñando la palabra del Señor, ¿por qué está haciendo todo lo indebido? ¿Por qué está haciendo holocaustos?
si la ley de Moisés decía bien claro cuándo y quién debía de ofrecer holocaustos. Pero ¿saben una cosa? Él se pone a hacer su propia voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él le parece, voy a hacer esto o voy a hacer aquello, pero no consulta con los recursos que tienen a la mano. Él no investiga lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Entonces, nosotras, mis hermanas, yo sé que para nosotras muchas de las veces es, le llaman en inglés pulling teeth. Es como estar sacando muelas, ¿verdad? Ay, tengo que leer la Biblia. Ay, tengo que ponerme a orar. Ay, tengo que hacer esto. Pero ¿saben una cosa, hermanas? Fíjense bien esa perspectiva. Esta perspectiva va conectada con la manera que tiene Saúl de mirar a Dios. Si Saúl supiera que Dios estaba con él, que era su Dios, que estaba ahí presente, él no tendría ningún problema en escudriñar las escrituras, en pedirle al profeta Samuel, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Él estaría continuamente investigando. Y muchas de las veces a nosotras se nos es difícil ir a las escrituras e investigar qué es la voluntad de Dios, qué es lo que debemos de hacer. O quizás muchas de las veces no queremos saber, especialmente si tenemos compañeras que les gusta tomarse una que otra cervecita de vez en cuando, que les gusta ir al baile de vez en cuando, que les gusta hacer sus propias concupiscencias, les llamamos cosas de la carne, ¿verdad? Cuando tratan de ellas de disfrutar lo que es la carnalidad. Entonces, no van a investigar qué es lo que dice la palabra del Señor. No, ni siquiera van a ir a preguntarle a alguien, oye, ¿tú sabes qué se debe de hacer en esta situación? No, muchas de las veces lo que hacen son simplemente su propia deseo, ¿verdad? Por su propio deseo carnal, le llama a la carne, llama a disfrutar de las cosas materiales, y muchas de las veces esto no va de acuerdo a la conducta de una mujer cristiana. Entonces, hermanas, ¿cómo miran ustedes a Saúl? ¿Se miran ustedes al espejo y están mirando que Saúl es mucho parecido a lo que ustedes hacen? Que quizás ustedes no lo están sintiendo que tienen un Dios cerca. Quizás ustedes están teniendo la perspectiva que no todo el tiempo se puede confiar en Dios. O quizás ustedes están mirando que no tengo tiempo para investigar qué es lo que dice la palabra del Señor, porque a lo mejor tengo temor de que ahí me prohíba algo que yo estoy haciendo, o algo que mis hijos están haciendo. Pues otra de las cosas que vemos, hermanas, que pasa con Saúl, es que él también, por causa que no ve a un Dios cerca, lo ve de lejos, él se deja llevar por la codicia. Sus ojos, deja llevar por lo que ven sus ojos. Y como les digo, la carne llama a las cosas materiales. Entonces, él se deja llevar por la codicia de lo que ven sus ojos y no se deja conducir por la fe. Y muchas de las veces así nos pasa a nosotras. A nosotras somos tentadas continuamente, ya sea por familiares que no son de la fe o por amigas que no son de la fe y nos invitan a un lugar a otro. Y aquello que estamos observando, aquello que estamos viendo, ay, se ve tan sabroso, tan delicioso, que hasta muchas de las veces deseamos tomarlo. Deseamos hacer a un lado lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros tenido con nuestro anterior que nos han compartido. Queremos hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Hablando de la perspectiva. Queremos por un rato borrar todo eso y decir, ay, bueno, un ratito.
Uno no es ninguno. Cositas así que muchos de nuestros compañeros o compañeras que no son de la fe nos podrían decir, ¿para qué? Ay, no seas tan apretada, ¿verdad? Hablando de la sujeción. Ay, no seas tan así, no seas tan asá. Uno no es ninguno. O nomás una vez al año no hace daño. Por eso es que vienen todas estas, ¿por qué? Para invitarlos a caer, invitarlos a pecar, invitarlos a gozar de la carnalidad por una u otra ocasión. Pero ahí vemos, hermanas, cómo Saúl se deja llevar por la codicia porque no tiene esa perspectiva de un Dios cerca, un Dios propio, un Dios que está ahí presente, un Dios que lo ve y que lo va a juzgar un día. Fíjense lo que sucede ahí en Primera de Samuel 15, del 3, y luego vamos a mirar el 9. A él le dijeron que no dejara nada con vida cuando fuera a herir al rey, que todo tenía que eliminar todo. Entonces, él fue supuestamente a matar al rey Amalek, el rey de los amalecitas, pero luego, cuando él tenía la orden de acabar con todo, eliminar todo, animales, familias, todo, para que no quedara nada, él se deja llevar por la codicia y entonces están mirando todos esos animales bonitos, robustos, y luego se pone a pensar, aquí tengo de sobra para los holocaustos, ¿ok? Y no obedeció, mis hermanas, no eliminó todo lo que debía de eliminar. ¿Cómo que es esto comparable? Muchas de las veces, ¿verdad? Si uno ya se puede encontrar quizás un dinero ajeno, ¿verdad? Y vemos en una cartera, ahí nos encontramos la cartera y discretamente vemos, a ver de quién, qué trae primero la cartera, a ver de quién es, a lo mejor la vamos a regresar. Ay, pero trae bastante dinero. Ay, pero si este dinero me podría servir para la renta. Este dinero me podría servir para esto, para aquello. Y tomamos el dinero y dejamos ahí aventada la cartera. ¿Por qué nos dejamos llevar por la codicia, mis hermanos? Porque nuestra perspectiva es que Dios está lejos, que Dios no nos ve, que Dios no está ahí para oír su voz y decir, deja ahí eso, hija, ¿qué pasó? ¿No eres una cristiana? ¿No eres una hija de fe? No estamos nosotros concientizando. Por eso les digo, hermanas, que tenemos que ceñirnos los lomos, entender que nuestro Dios no es un Dios lejos, no es un Dios ajeno. Dios está aquí con nosotros, está dentro de nosotros. Él está mirando hasta nuestros pensamientos. Y por eso, mis hermanas, debemos de nosotros confesarnos, arrepentirnos y renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Para agradarle a Dios. Vamos a ver ahora cuál es la perspectiva antes de entrar con el siguiente personaje. Fíjense lo que sucede en Primera de Samuel 15:30. Ahí ustedes pueden ver que Saúl, cuando lo confrontan con su pecado, con lo que hizo mal, porque desobedeció a Dios varias veces, él confiesa, dice, sí, he pecado, pero ¿saben qué pasa? No se arrepiente, no le pide a Dios perdón, no le dice a Samuel, ay, dile a Dios que estoy arrepentido, ni siquiera le dice, ¿verdad?, que está arrepentido, simplemente le dice lo que dice en Primera de Samuel 15:30, dice, no me avergüences delante de mi pueblo, sé que he pecado, pero no me avergüences delante de mi pueblo. Entonces, a él le importa más quedar bien con el pueblo que con Dios. Imagínense, Dios el que le da esa posición para estar frente al pueblo, no quiere quedar bien con él, no quiere hacer las paces con él, no quiere restaurar su mala conducta con él.
quiere que no lo avergüencen delante de su pueblo. Entonces, mis hermanas, ese es la persona que mira a Dios de lejos, que tiene esa perspectiva de un Dios ajeno. No es mi Dios, no me está viendo, no está aquí, no tengo que obedecerle, no tengo que saber qué es lo que Él pide de mí. Por eso es que no abren la Biblia, por eso es que no hacen el tiempo para meditar en ella. Hagamos con más frecuencia abrir nuestras escrituras y meditar en ella y saber cuál es la voluntad de Dios, mis hermanas. Fíjense lo que pasa con nuestro siguiente personaje. La percepción de David, que es el segundo rey de Israel, es totalmente contrario, totalmente. Él sí confía en Dios porque sabe que es un Dios latente. Él sabe que es un Dios presente, sabe que es un Dios palpable, sabe que Él está cerca. Y en Primera de Samuel 17, 45 al 47, Primera de Samuel 17, de 45 al 47, entonces dijo David al filisteo, ¿se acuerdan de Goliat? Cuando él se confrontó a Goliat, le dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Así es que de Jehová es la batalla. Él confía en la batalla, es de Dios y no de él. Y fíjense con qué convicción le habla al filisteo. Yo pienso que si yo estuviera ahí en su lugar, yo estaría temblando de pies a cabeza, inclusive hasta se me olvidaría qué le iría a decir. Pero con esta fe, con esta convicción que tiene David, es un gran modelo, hermanas, en este momento. Es un gran modelo para que Él nos demuestre cómo es que debemos de estar nosotros enfrente de nuestras batallas, con esa convicción. Y muchas de las veces nosotros nos doblegamos ante el sufrimiento, nos doblegamos ante las enfermedades, nos doblegamos y pensamos, es más grande la enfermedad que nuestro Dios. Pensamos que nuestro problema es enorme y que nuestro Dios es bien pequeño o bien lejos. Aquí David nos demuestra, hermana, el modelo de cómo es la perspectiva cuando la persona tiene a Dios cerca, no lejos. Cuando tiene a un Dios que es propio, no es ajeno. Y con eso, hermanas, con esa mentalidad, él confía en el Señor. Él salió victorioso y nosotros podemos salir también victoriosas si nosotros tenemos esa perspectiva de que Dios está aquí. Qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres, ¿verdad? Creemos en sus promesas, hermanas. Otra cosa que hace David, mi hermana, mis hermanas, es de que él aclama a Dios. Muchas de las veces conocemos personas que no saben a quién aclamar, que tienen un problema grande y voltean para un lado y voltean para otro y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Se olvidan de que hay un Dios que está cerca, que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que es misericordioso y todopoderoso. Se nos olvida, pero a David, hermana, él aclamaba a Dios. Si ustedes pueden mirar en Salmo 28, 1, ahí nos dice cómo él aclamaba a Dios. Y créanme que hay muchos salmos, hermana, que cuando ustedes estudien los salmos, ustedes pueden mirar cómo David aclamaba a Dios con aquel corazón en la mano. Por eso le llaman, ¿verdad?
a un hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba a Dios con todo su corazón. Y él en Salmo 28:1 dice, a ti aclamaré, Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, no sea que dejándome tú llegue a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí él está clamando a Dios con esa confianza. Y así debemos de nosotros de tener esa confianza de que tenemos un Dios cerca, que tenemos un Dios palpable, que tenemos esa comunión y esa conversación con nuestro Dios continuamente. Él también alaba al Señor. Ustedes pueden mirar en Salmos 28 del 6 al 7. Dice así, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Y Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Él alaba al Señor. Él recibe estas bendiciones y él se muestra agradecido y él alaba al Señor, alaba a Dios. Él también pide perdón, mis hermanos, cuando uno está consciente que tenemos un Dios cerca, un Dios palpable, un Dios que ve hasta nuestros pensamientos. Uno debe de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque aún en nuestras mentes, mis hermanas, en nuestro corazón, a veces anidamos malas intenciones, mala conducta. Del corazón es de donde salen todos los malos pensamientos, mis hermanas. Y saben una cosa, David le pide perdón a Dios. Ustedes pueden mirar el Salmo 51. Todo el Salmo 51 es hermoso, donde él está arrepentido del pecado que él cometió con Betsabé. Dice así, borra, lávame y límpiame. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Fíjense con qué fervor, así debemos nosotros de pedirle al Señor, con ese fervor, cuando sabemos que no hemos tenido la conducta de una mujer cristiana. Debemos de estrujar nuestra alma, estrujar nuestra mente, estrujar nuestro corazón, ponernos de rodillas, aclamar a Dios, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que nos ve todo y que un día vamos a estar delante de Él. Si tenemos esa certeza, mis hermanas, va a haber mucho más oportunidades de agradarle en vez de desobedecerle. Y hablando de la obediencia, en 1 Samuel 13:14, nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en 1 Samuel 22:14. La primera es 1 Samuel 13:14 y la segunda 1 Samuel 22:14. En la del 22:14, Ahimelech, que es un sacerdote, le menciona a Saúl que no hay nadie tan fiel como David. David no tan solo era obediente con Dios, era obediente también con el rey, aunque el rey quisiera eliminarlo y matarlo, él nunca le faltó al respeto, él siempre fue respetuoso. Muchas de las veces nosotros no respetamos a nuestros predicadores, muchas de las veces nosotros no respetamos a nuestros hermanos, a nuestros ancianos. Debemos de tener ese respeto que podemos ver que modela David para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios está mirando todo lo que hacemos, hermanas. Nuestra conducta no va a ir desapercibida en frente del Señor, no va a estar invisible. Nosotros tenemos que tener esa perspectiva de un Dios que está cerca, no es un Dios lejano. En el segundo punto, mis hermanas, según nuestras percepciones, tomamos nosotras decisiones.
Lo que tú piensas, hermana, tu perspectiva de cómo está Dios cerca o lejos, afecta la manera que tú tomas decisiones, ¿ok? ¿Cómo caminamos por la vida? En la percepción del camino podemos ver en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. ¿Y qué nos dice ahí, hermanas? Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando ustedes no escudriñan la palabra, hermanas, por eso su perspectiva va a ser de que, oh, eso está bien. Oh, sí, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello. De vez en cuando una mentirita blanca no hace mal, ¿verdad? Especialmente para esto, para aquello. Pónganle el propósito que ustedes quieran. Pero, ¿qué es lo que nos dice la escritura? Cuando vemos la escritura, vemos que el echar mentiras es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque nos dice que los mentirosos no entrarán al cielo. ¿Ok? También nos dice que los borrachos no entrarán al cielo. Aunque digan ustedes, pues una vez al año no hace daño. Esta es la perspectiva de un Dios lejano, ¿verdad? De que ahorita Dios se está escondiendo y por lo tanto yo me puedo ir a gozar de la carne. No, mis hermanos. O otra de las situaciones que se ve mucho ahorita con frecuencia es en los hogares, hermana, en los matrimonios, que pues mi esposo no me está mirando, pero puedo yo entrar al internet y entrar y comunicarme con mi ex, a ver qué está haciendo, cómo le va. Y ahí empiezo yo a escribirle, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu vida? Y aunque sea, hermana, en larga distancia, aunque sea por internet, eso es infidelidad. Y saben una cosa, esa infidelidad Dios le está mirando. ¿Por qué? Porque no debemos de estar comunicando nosotros con otra persona sentimentalmente cuando estamos casados. Le debemos nuestra fidelidad a nuestro esposo, pero principalmente le debemos nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ve por donde quiera que nosotros estemos y váyanos y pensemos todo lo que nosotros estamos pensando. Dios es un Dios presente, no es un Dios ausente, no es un Dios de lejos. Y por eso, mis hermanas, vemos que aquí cuando estamos nosotros percibiendo que Dios está lejos, lo que hace Saúl, fíjense bien, Saúl cuando ve que Dios está lejos, cuando él lo considera que no está cerca, que no es su Dios, y en otras palabras que no le debe respeto, que no le debe obediencia. ¿Saben qué es lo que pasa? Las emociones lo dominan. Cuando él se desespera, mis hermanas, ¿qué hacemos nosotros cuando nos desesperamos? Cuando vemos que hay un problema y que ahorita, hermanas, se presenta mucho la tentación por el radio, por la televisión, todo el tiempo está a la mano. Que si ustedes están pasando por este problema y otro, háblele ¿cómo le llaman ahora? A la maestra Teresita. Háblenle por decir, el vidente, el brujo, el hermano. Se hacen llamar hermanos, se hacen llamar maestros, se hacen llamar videntes, pero todo esto es para adivinarles lo que está sucediendo en su vida, que les llamen a ellos y por unos cuantos pesos ustedes pueden vender su alma al diablo. No, no dicen eso. Ellos dicen, llámame y yo te voy a resolver. Si te pusieron un mal, si te hicieron esto, si te pusieron envidias, llámame y yo te resuelvo tu problema. Y muchas de las veces hacemos lo que Saúl, con esas emociones, nos desesperamos, nos llenamos de desesperación y tomamos esas decisiones arrebatadas y tomamos el teléfono y llamamos. Y ahí está, a ver si me dicen esto o lo otro. O algo tan sencillo, hermanos. Vamos a los chinitos, sacamos una galletita de esas que están dobladitas, ¿verdad? Que parecen como taquitos, pero son galletitas de la suerte. Y estamos ahí como que, ¿qué me dirá mi suerte?
qué es lo que me va a decir. Y quebramos esa galletita y como sin querer, queriendo, la leemos. Oh, mira, me dice que voy a tener un año victorioso. Me dice que voy a tener un año de suerte. Me dice que voy a prosperar. Me dice que esto y que el otro. Hermanas, y muchas de las veces nos creemos esas mentiras. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros confiando en nuestro Señor. Las emociones nos dominan, nos hacen actuar de una manera inapropiada de lo que es una mujer cristiana. Por eso luego se preguntan, ¿eres cristiana? Yo pensaba que las cristianas no creían en esas galletitas de suerte. Yo pensaba que una cristiana no le hablaba al vidente para que le arreglara su vida. Y otras personas, mejor que nosotras mismas, nos están reprochando nuestra conducta porque no es una conducta de una mujer cristiana. ¿Por qué? Porque al sentir que Dios está lejos, estamos dominándonos por la desesperación. Queremos una respuesta inmediata, aunque sea del McDonald's, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, no hay que tomar estas decisiones arrebatadas y sin meditar en las consecuencias. Fíjense lo que hizo en 1 Samuel 13, del 9 al 14. En 1 Samuel 13, del 9 al 14. Saúl ofrece un holocausto y las ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque él miraba que ya todo su grupo se estaba yendo, estaba corriendo y estaba él frente a los filisteos y dijo, no voy a poder yo combatirlos. Ahí para empezar estaba flaqueando, podíamos decir, su fe, la poca fe que tenía. No confió en Dios, no obedeció lo que había dicho a Samuel, no obedeció lo que había dicho las escrituras en la ley de Moisés. Él tomó esa acción, hermana, porque estaba dominado por la desesperación. Otra de las cosas que hizo Saúl, hermanas, él decide escuchar al pueblo en vez de a Dios. Y muchas de las veces así nosotros hacemos lo mismo. Nosotros escuchamos a nuestras abuelitas, a nuestras tías, aquellas personas ya de experiencia, pero que no están con la visión y la perspectiva de un Dios cerca, de un Dios que nos ve, de un Dios a quien podemos aclamar. Nos dice, hija, mira, nomás ve y agarra tantas hojitas y haz un somerio. Y mira que todas esas envidias que hay en la casa se van a ir. Ok, hay que respetar a nuestras abuelitas, pero que hay que compartirle la palabra. ¿Sabes qué, abuelita? ¿Sabes qué? Mira aquí la palabra de Dios dice, ¿ok? Y todo lo que uno esté ahí leyendo de lo que es la voluntad de Dios, eso es lo que hay que seguir. Saúl decidió escuchar al pueblo en vez de que él le dijera al pueblo lo que tenía que hacer, en vez de que él le dijera al pueblo lo que Dios decía que debían de hacer. Él se dejó llevar por el miedo y entonces aquí en 1 Samuel 15:3 le había dicho el profeta Samuel a Saúl, le dice, destruye todo lo que tiene Amalek. Y entonces en el verso 9 vemos que Saúl le perdonó a Amalek la vida y no lo destruyó. Es más, no lo mató. Y tampoco destruyeron lo mejor de las abejas, de las ovejas y del ganado engordado y de los carneros y de todo lo bueno. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos que se dejó llevar por la codicia? Pero también los demás, el pueblo le dijo, ay, pero ¿cómo vas a matar esos? Pero mira qué gordotes están, qué sabrosos, han de estar bien deliciosos. No, mejor déjalos para ofrecerlos de nosotros en nuestro holocausto y así nos comemos también. Y él escuchó esa voz y no escuchó las órdenes que le había dado Samuel, que decía Jehová. Todo, no te quedes con nada.
Y muchas de las veces nosotros estamos así saboreando lo del mundo, oyendo lo que dicen las personas, diciendo y siguiendo los consejos que no van con los consejos de Dios. Y por lo mismo, nosotros pecamos, mis hermanas. Nuestra conducta no es una conducta de una mujer cristiana. ¿Por qué? Por nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios. Y luego, cuando nosotros miramos a un Dios de lejos, dejamos que nuestras emociones nos hagan actuar de una manera que no es apropiada, mis hermanas. Desobedeciendo el mandamiento de Dios, a Saúl había decidido, ¿por qué? Por el temor al pueblo. Dice, porque le temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. No le tengan miedo ustedes a lo que dicen las personas. Ténganle a lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por eso es importante el poder abrir y leer su Biblia. ¿Para qué? Para que escuchemos de la palabra del Señor qué es su voluntad. Fíjense lo que nos dice en primera de Samuel 22, 18 al 19. ¿Qué hizo Saúl? Saúl, hermanas, ordenó matar a 85 sacerdotes de Jehová, a sus familias y a sus animales. ¿Saben por qué? Porque se dejó llevar por una emoción muy fuerte. Se llenó de ira y se llenó de envidia. Él quería matar a como fuera lugar a David. ¿Por qué? Porque David tenía la gracia de Dios. Y Saúl ya se había caído de la gracia de Dios desde el principio, porque no obedeció, porque no confió en Jehová. Entonces, ahí vemos, hermanas, que por esa envidia y por ese coraje y por ese odio, él manda matar a 85 sacerdotes de Jehová y a sus familias. Pero también nosotros, hermanas, muchas de las veces, cuando vemos a Dios de lejos y nos llenamos de ira, nosotros con nuestra boca matamos a las personas. Les decimos que son de una manera y de otra. Y cuando les hablamos mal, hermano, y les hablamos con enojo, las matamos de esta manera, dejamos de hablarles. ¿Sabían ustedes que muerte quiere decir separación, hermanos? Cuando ustedes dejan de hablarse con sus hermanas, dejan de hablarse con sus primas, dejan de hablarse con sus mamás, dejan de hablarse con sus hermanos. Eso es muerte para ellos, hermano, porque ellos no quieren estar lejos de uno, pero sin embargo nos dejamos llevar por un momento de ira, dejamos llevar por un momento de envidia y empezamos a decirles cosas que los insultan, que están matándolos internamente, con decirles, dice la escritura que con decirles a uno que es un tonto, con eso, hermanas, uno está destruyendo la persona por dentro. Cuando ustedes les dicen a sus hijos, ay, tú no sirves para nada, mira nomás, y con ese coraje estallan, hermanas. Después, el poder edificar a ese niño, el poder restaurarle su confianza en sí mismo, hermanas, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya le han matado su carácter, ya le han matado ese gozo que él traía. Entonces, no hay que dejarnos llevar por la ira. Tenemos que tener presentes que Dios está presente, que Dios es palpable, que ofendemos primeramente a Dios si nosotros abrimos con ira nuestra boca. Hermanas, podemos ver que David, que la perspectiva de David, que él confiaba en Dios porque su perspectiva es que Dios está cerca. Y por lo mismo, hermana, él fue muy paciente. La conducta de David, él era paciente, él esperaba en Jehová. Saúl buscaba para matarlo, pero David le perdonaba la vida varias veces. ¿Por qué, hermanas? Porque lo que nos dice en primera de Samuel 24:10, Saúl está en la cueva y David entra y él está dormido. O sea, Saúl está dormido y David entra con sus soldados y todos los soldados le dicen, hey, aquí está tu oportunidad, mátalo, ahí está. Pero él dijo, no, él
no extiende su espada contra Saúl. ¿Por qué? Porque él espera en Jehová, hermanos. Cuando nosotros esperamos en Jehová, vamos a tener las oportunidades de hacer cosas malas, pero vamos a tener nosotros la paciencia. ¿Por qué? Porque nos dice en Santiago 1, 4, empezando desde el 6, 7 y 8, nos dice ahí, dice que Dios da mayor gracia a los humildes, a los que se humillan delante del Señor. Por lo tanto, someteos pues a Jehová, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Ustedes van a tener muchas tentaciones de hacer el mal, pero cuando ustedes están confiando en que Jehová es el que va a pelear sus batallas, es la batalla de Jehová, no es la de ustedes, porque Él es palpable, porque Él actúa en sus vidas, porque ustedes confían en Él. Por lo tanto, ustedes no van a agredir a nadie, porque van a esperar en Jehová. Así como David esperó en Jehová. También lo que hace David, hermanos, David teme a Jehová y decide no escuchar a sus soldados. Todo lo contrario de Saúl. Saúl sí escucha al pueblo y obedece al pueblo en vez de a Dios, pero David teme a Jehová y decide no escuchar a sus soldados. Cuando él encuentra a Saúl ahí durmiendo en la cueva, él dice en 1 Samuel 24:10, dice, me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hermanas, ¿cuántas de nosotras podemos decir, no puedo yo hacerle daño a mi hermana porque ella es también hija de Dios? No puedo yo ofender a mi hermano porque él también es un hijo de Dios, ¿no? Muchas de las veces nos lanzamos contra ellos y en sus espaldas decimos, ay, ¿te has fijado lo que hizo la otra vez? No, si somos nosotros peores para poner todo tipo de chismes, para todo tipo de críticas, somos las primeras. En vez de que sean las personas de afuera que no conocen a Dios, que critiquen a nuestras hermanas, somos nosotras mismas que nos carcomemos unas a las otras, nos lastimamos. Pero fíjense cómo actuó David. Él dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Cuántas de nosotras podemos decir, ay, no contaré este chisme porque ella es hija de Dios? Y sabes una cosa, haga lo que ella haga, el Señor es quien la va a juzgar. Haga lo que ella haga, el Señor está poniendo sus ojos en todos nosotros, incluyendo a mí. Y Jesús nos había dicho de esto. ¿Se acuerdan de cuando entraron al templo aquel publicano y aquel fariseo? ¿Qué decía el fariseo? Ay, gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano que hace esto y que hace el otro. Y todo lo que estaba haciendo era criticando al publicano que estaba detrás de él, mientras que él se daba sus baños de pureza, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús sobre esto? Dice, el publicano estaba ahí, que no levantaba ni su vista, estaba arrepentido, estaba pidiéndole a Dios perdón, estaba con aquella humildad, ¿verdad? Pidiendo a Dios misericordia. Pues esa es la persona que debemos de ser nosotras. Aquellas que tenemos a Dios palpable, presente, que confiamos en Él. Así es como debemos de ser nosotras. También en lo que hacía David, mis hermanas, David confía en la justicia de Dios y no toma venganza. Y esto yo sé que es un tema muy duro porque muchas de las veces somos víctimas de una crítica, somos víctimas de que nos desprecian porque vivimos en barrio pobre, ¿verdad? Como dice la canción. Nos desprecian quizás por nuestro color, nuestro acento, nuestra manera de vestir, nuestro tamaño. A lo mejor estamos muy gorditas, estamos muy flaquitas, o sea, nunca le damos gusto a nadie.
y nos critican, y así como cerillo, nosotros decimos, pero mira, que, como si fuera ¿cómo le llaman? La divina garza. Se cree la divina garza y ella también tiene con la que le pisan y es así y es así, y empezamos ahí a lisonjear, ¿verdad? Aquella persona. Entonces, lo que hace David confía en la justicia de Dios y no toma venganza, mis hermanas. En 1 Samuel 24:12 nos dice así. 1 Samuel 24:12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Está hablando David con Saúl. Dice, y véngueme de ti, Jehová. O sea, le está diciendo que él no va a tomar represalias en contra del ungido de Dios que es Saúl. Él va a esperar en Jehová. Así nosotros debemos de confiar en la justicia de Dios. Nos dicen las bienaventuranzas, dichosos los que tienen sed, hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Tenemos que tener presente eso, que seremos saciados, pero por nuestro Señor, no por nuestra propia mano. Hay otro pasaje que nos dice, porque la ira del hombre no consiste en la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice Jehová. Entonces, hermanas, en conclusión, porque ya veo los ojitos cerrándose, no se crean. En conclusión, mis hermanas, de este primer punto, de esta primera semana, donde estamos hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, apenas tocamos lo que quiere decir ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Apenas tocamos la primera frase. Dios mediante estaremos cubriendo la siguiente parte de este pasaje de Primera de Pedro. Y en conclusión, hermanas, para este primer punto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Debemos de comprender que es nuestra percepción la que afecta nuestra conducta. Y algunas veces no es una conducta apropiada a la de una mujer cristiana. Expresamos que creemos en Dios, sí, yo creo en Dios, sí. Pero ¿cuál es nuestra perspectiva que tenemos de Dios? ¿Es un Dios lejano y ajeno en quien no confiamos en nuestras batallas del diario o en nuestros grandes conflictos? ¿Es un Dios en el que dudamos que nos pueda escuchar, que nos pueda aliviar, que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer justicia? ¿O creemos nosotros en un Dios palpable, en un Dios cercano, en un Dios que nos oye, en quien confiamos y aclamamos y obedecemos, porque sabemos que nos libra de nuestras aflicciones? ¿Cuál es su perspectiva esta noche, hermanas? Ustedes tienen que meditar en eso, porque acuérdense que ustedes van a tener que ceñir esos pensamientos que están flotando. Tienen que dirigirse y enfocarse y decir, ok, o estoy pensando yo de esta manera o estoy pensando de esta manera, porque muchas de las veces la manera que actúo no es la de una mujer cristiana, no es de una mujer de fe, no es de una mujer que palpa a Dios aquí cerca, que está dentro de mí, que puede leer mis pensamientos, sentir mi corazón y mirar cuáles son mis deseos y mis debilidades. Tengo que estar activamente meditando en su palabra, mis hermanas. Tenemos que confiar en que nuestro Dios nos va a librar de nuestras aflicciones. Y saben una cosa, lo más importante, que nos va a dar esa paz, aun cuando esté la tormenta encima, aun cuando no se logren nuestros deseos. Vamos a confiar que el Señor nos va a dar esa paz que rebasa todo entendimiento. No comprendo por qué dentro de esta situación estoy pasando esto, pero voy a estar confiando en que el Señor va a hacer lo correcto, que los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y esa confianza es la que me va a dar mi tranquilidad, esa confianza de que es un Dios que actúa en mi vida. Y voy a estarle obedeciendo, mis hermanas. Y cuando se me olvide, voy a estar recordando, abriendo mi Biblia y recordando sus promesas. Porque Él nos dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia.
Y tenemos que confiar en sus palabras, mis hermanas, porque si no lo confiamos, no le confiamos, entonces estamos mirando a Dios desde un lugar lejos, de un Dios lejano, de un Dios ajeno, que no se preocupa por mis problemas, no se preocupa por mi seguridad. Los diferentes pensamientos, hermano, son dos. O miras a Dios de lejos o miras a Dios de cerca. Recordemos que nuestra perspectiva de Dios, de lejos o de cerca, nos afecta en las decisiones que tomamos, porque nos podemos dejar arrastrar por nuestras emociones desagradables y actuar de una manera incongruente a la voluntad de Dios. Podemos recurrir a la puerta fácil, desagradando a Dios, o podemos confiar en Él, sabiendo que de Dios está la salvación, está la justicia, y tener paciencia para todo lo que nos ocurre, hermanas, paciencia, para que así esperemos en el Señor. Cuando no tenemos ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, mis hermanas, tenemos muchas ideas flotantes en nuestras mentes. Imagínense esa bata que está enormemente larga y toda así, que no nos deja actuar. Nuestra acción o conducta es afectada. Así es que decidan hoy, escudriñen las escrituras para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. No dejen suelto sin sujetar su perspectiva de Dios. No se conformen con lo que los demás hacen o con lo que los demás dicen, sino que transformen su percepción, renovando su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos lo dice en Romanos 12, el 2. Y así para que honren a Dios con su conducta, de una conducta cristiana. Que Dios me los bendiga. Alabado sea Jehová, desde el cielo hasta Belén. Alabadle en las alturas, ángeles adórenle. Sus ejércitos la alaben, luna, sol y estrellas mil, cielo de cielos ya mismos, ante él lo rendir. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque él mandó y los creó, para siempre los formó, sus decretos siempre son, desde la tierra la lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová rendilo. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. Árboles de fruta y cedros, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, y aves que volan y se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo pues, niños, jóvenes y ancianos, todos a una alabenle. Alabado sea Jehová, su gran nombre exalta,
y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre el cielo, tierra y mar. Hermanas, vamos a ir a nuestro Padre en una oración. Vamos a pedir, pues son muchas las necesidades que hay alrededor pues en la tierra, ¿verdad? Las congregaciones, nuestros hermanos en la fe, nuestros seres amados, familia, conocidos, vecinos. Y pues vamos a pedir a Dios de forma general por las necesidades de ellos. Adelante, Rosy. Padre, te damos gracias porque en esta noche tuvimos la oportunidad, Señor, de escuchar un mensaje de tu palabra. Sabemos, Señor, que la hermana se preparó, Padre, para exponerla, Señor, ante nosotros. Señor, ayúdala a ella, Padre, y darle más conocimiento para que así, Señor, nos ayude a nosotros para aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre. Bendíganos así como estamos, Padre. Sabemos que hay mucha necesidad, como ya lo dijo la hermana, muchos enfermos dentro de tu reino. Tú mejor que nadie sabe el dolor que pasa cada uno. Sabemos, Señor, que también hay muertes, Padre, en tu iglesia, Señor. Consuela a todo aquel que está dolido, Señor, en estos momentos. Los que están en los hospitales, Señor, tú mejor que nadie sabe los nombres de cada uno de ellos. Te pedimos por ellos, Padre. Por todas las vidas, Señor, por los enfermos, volvemos a repetir, por los niños, Señor, por los encarcelados y por los que están en las calles. Bendígalos, Padre, y no los desampare. Bendiga a nuestros predicadores de nuestra congregación, Señor. A los ancianos, Señor, a los diáconos, bendígalos siempre, Padre, no los desampares, te das conocimiento para arreglar, Señor, toda la necesidad que haya dentro de tu reino. Señor, así como estamos, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que no nos desamparas y sabemos también que sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, a confiar más y más en ti, a tener esa fe que tú quieres que tengamos, Padre, para ver más allá de las necesidades que tenemos, Padre, y ver, Señor, esa luz que tú quieres que lleguemos a tener, Señor, en nuestra mente, Señor, para poder dar y reflejar esa luz, Señor, como te digo, a reflejar a quien necesitado. Bendíganos siempre así como estamos. Te damos gracias, Señor, en todo momento. Te lo pedimos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanas, vamos a despedirnos. Gracias a cada una de ustedes que se dio cita en esta tarde noche para juntas estudiar la palabra de nuestro Dios, a nuestra hermana Araceli, que pues se ha preparado, creo que bastante preparada, hablándonos de este tema. Cómo vemos a Dios, cómo influye, hermanas, la conducta de la mujer cristiana y cómo influye en nosotros la percepción, ¿verdad? Ella nos hablaba de este tema de ceñidos vuestros lomos y nos estaba hablando precisamente que dependiendo cómo sea nuestra percepción, pues así es como nosotros vemos las situaciones a nuestro alrededor. Si nos vemos afectadas, problemas. Si yo abriera aquí ahorita y les preguntara, hermanas, ¿quién tiene un problema? Cuéntenme, yo les aseguro que todas tendríamos alguna situación que contar. Pero nos deja claro nuestra hermana que es hermoso saber que nuestro Padre, si nosotros estamos cerca de Él, vamos a ver las cosas de una forma diferente. No le digamos a Dios, qué grande problema tengo, Señor, si no digamos, problema, péscate porque yo tengo a un grande Dios. Decía por ahí una anécdota de un niño que le preguntaba al papá sobre los aviones y el niño ve al avión y dice que qué chiquito está el avión cuando lo ve en el cielo y le dice, uy, papá, yo pensé que los aviones eran muy grandes. Y entonces este tema salió porque el niño quería saber cómo era Dios, si Dios era grande o era pequeño. Y el papá le dice, ¿lo ves allá en el cielo, mijo? Y él le dice, sí, está bien chiquitito. Entonces, más tarde el papá lleva al niño al aeropuerto y ve el avión. Y esta vez el niño se sorprende y dice, wow, es enorme. Y le dice Dios, pues así exactamente, mijito. Cuando tú estás cerca de Dios, tú lo ves enorme, sabes que Él todo lo puede y confías. Pero cuando tú estás lejos de Dios, lo miras chiquito. Así es que la invitación, hermanas, es a caminar cerca de Dios, no lejos de Dios. Satanás siempre va a buscar cómo alejarnos. Ahí donde estás en tu casa, a veces en paz,
a veces diría en modo espiritual, escuchando alabanzas, tratando de llevar, hacer las cosas en paz ahí en tu casa, haciendo todo, pues déjame decirte que aún Satanás ahí nos hace pecar. No necesitamos compañía, hermana, no necesitamos salirnos de la casa para fallarle a nuestro Dios. Decía nuestra hermana, a veces estos aparatitos, los celulares, nos hacen caer con chismes, con comentarios, con murmuración, o viendo lo que no debías o escuchando lo que tampoco deberías escuchar. Y dijo alguien por ahí, imagínense que en el día del juicio el Señor diga, mira, aquí está todo grabado, hay evidencia, para que no digas que no es cierto. ¿Qué se le pasa a nuestro Padre? Nada. Hermanas, pues muchas gracias, hermana Araceli, que Dios la bendiga, al igual a su esposo, en todo lo que ustedes emprendan, sus hijos, que Dios sea con ellos, con toda su familia. Y hermanas, con el favor de Dios, el día de mañana será nuestra hermana Loida Zulueta, de aquí de la ciudad de Midland, quien estará nuevamente compartiéndonos palabra de Dios. El tema de mañana será una mujer sin nombre. Mañana escucharemos con el favor de Dios de qué nos estará hablando nuestra hermana Loida. Si tienen la oportunidad, acompáñenos. Recuerden, hermanas, que las invito a seguir orando unas por las necesidades de las otras. Siempre hay muchas razones por las cuales orar. Unámonos en oración unas por otras y sobre todo, como dice Santiago 5:16, procuremos ser más justas, hermanas, porque la oración del justo puede mucho. Un abrazo para nuestras hermanas en Facebook, que Dios las bendiga y seguimos en contacto.